Bueno, gente, ¿cómo andan? Este, toma 2. Este es un tema que se suele dar en la cursada, que bueno, por motivos de la pandemia no se pudo dar, no se está dando. Es interesante. Yo creo que manejar algunos de estos conceptos puede ser útil en principio y ser útil también para entender en mayor profundidad la materia. Eh, Tiene una semejanza a lo que es el salto de una variable a varias variables en análisis, en el sentido que es un poco más complejo, no tanto, no se preocupen. Y bueno, nada, no, calculo que no van a estar haciendo ejercicios de esto, eh, salvo que lo deseen, así que es un video informativo, ya que no se va a evaluar, por lo menos no que yo tenga noticia. Al final se va a tomar lo que les dieron, que es lo que vimos en la cursada. Bueno, es un tema interesante y es un tema que amplía un poco los conceptos de la materia. Entonces, los vectores aleatorios serían tuplas de variables aleatorias, pueden ser continuas o discretas, de la misma forma que podrían ser de vectores de números reales. Bueno, son tuplas de números reales, bueno, en este caso son variables aleatorias, y en lugar de rango lo que llamamos es que tienen soporte. ¿Sí? Es un concepto un poquito más interesante, que el soporte, que sería, está contenido en el producto cartesiano de los rangos. ¿Sí? Es decir, si mi variable 1 y mi variable 2, una se mueve entre 1 y 2 y la otra entre 3 y 4, entonces el soporte es a lo sumo el rectangulito que hay entre 1, 2 por 3, 4, ¿no? Por ejemplo. ¿Puede ser menor? Sí, puede ser menor. Si no fuera posible que se dieran algunos de los valores que están en un rango en simultáneo con los que están en el otro rango, eso conllevaría que sea un subconjunto y no ese conjunto. De hecho, les voy adelantando, eso sería un caso donde las variables claramente no pueden ser independientes, porque un valor de una condiciona al de la otra. Pero bueno, lo vamos a ver en detalles. Entonces, bueno, pongamos un poquito de notación acá. Vamos a definir, por ejemplo, en este caso el vector z, que es el vector x, y, y su soporte s va a estar contenido, como les decía, en el rango de x, producto cartesiano, rango de y. ¿Sí? Entonces z minúscula, o sea, los valores del rango en z, son tuplas de valores del rango de x y los valores del rango de y están contenidas en S. Eso es otra forma de decir lo mismo, quizás ya para verlo escrito. Y eso implica, claro, que, como les digo, ¿no?, que la x minúscula pertenece al rango de x y la y minúscula al de y. Entonces, bueno, ¿qué es lo que decimos, no? Que la probabilidad de que z sea igual a un valor de su soporte, que el vector sea, que se dé un valor concreto del vector, del soporte del vector, lo que tenemos es la probabilidad de que sucedan esos dos eventos simultáneamente, que suceda tanto un valor de x como el valor de y en simultáneo. Por eso se usa intersección. Esa es la definición que usamos. Y bueno, entonces, ¿qué sucede? Si x e y son variables independientes, la intersección se convierte en el producto de las probabilidades. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces la probabilidad de z en ese caso va a ser el producto de la probabilidad de que x sea x y que y sea y, ¿no? Que bueno, no es una propiedad siempre válida, pero que bueno, hay que conocerla porque muchas veces es importante. Bueno, vamos un poco más a teoría. Entonces definimos
generalmente lo que es la función de probabilidad conjunta. Función de probabilidad conjunta refiere a conjuntas varias variables, en este caso 2, como para verlo más simple, se puede generalizar muy fácilmente. Entonces usamos al mismo vector de antes, el xy, que se llama z y cuyo soporte es s. Entonces, para el caso discreto, lo que podemos decir que la función de probabilidad conjunta de z también la podemos notar como la función de probabilidad conjunta de x e y, dependiendo de, bueno, dos variables, por supuesto, y es la probabilidad de que x sea x y que y sea y. Bueno, esto, para que sea una función de probabilidad, no nos olvidemos que siempre tiene que cumplir que la suma de todos los valores posibles de este soporte tiene que dar 1. Entonces, eso está capturado en esta ecuación, que bueno, implica sumar para cada valor de una variable la probabilidad de que ocurran todos los otros y viceversa, y bueno, toda esa suma da 1, que sería la probabilidad del espacio muestral, que es S. El espacio muestral ahora es S. Bueno, a partir de esta función de probabilidad conjunta, si la tuviéramos, como la llamamos, P de xy de xy, acá creo que comí algo, habría que poner acá chiquitito, x y bien. Bueno, si tuviéramos esta función que está acá, podemos calcular las probabilidades marginales, es decir, las funciones de probabilidad de x y de y por separado. Bueno, ¿cómo hacemos? Para cada valor de cada variable sumamos todos los de la otra, ¿sí? Para cada, por ejemplo, para obtener la de x, agarramos esta p de xy, que es esta, también acá le falta el x y y chiquititos, y bueno, y sumamos todos esos valores evaluados en la y eso nos da la probabilidad de x, ¿sí? Lo mismo para la y, es simétrico, digamos. Y bueno, otra propiedad interesante, en este caso ya expresada por ahí un poquito más compactamente, sería hablar de que si x e y son independientes, entonces la función de probabilidad conjunta es el producto de las funciones de probabilidad marginales, ¿sí? Estamos en el caso discreto, por eso usamos la p minúscula. Son funciones de probabilidad puntual. Bien. Bueno, ahora vamos a ver para el caso continuo. Se pone un poquito más espeso, pero ahí vamos. Entonces tenemos una función de densidad conjunta, si se quiere, que se llama f sub z de z, o f de sub xy de xy. Bueno, de la misma forma que antes, esta función, si era para una variable integrada sobre todo el rango de su variable, tenía que dar 1, ahora lo que estamos haciendo es integrar sobre todo R2, para este caso que es de dos variables, ¿sí? Fuera del soporte, esta función siempre es 0, y donde es el soporte, bueno, se supone que en general el soporte tiene todos valores de probabilidad positivos, mayores a 0. Así que bueno, en este caso lo que hacemos es integrar y obtener el valor 1. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para calcular la probabilidad de un evento que sucede en este vector. Y un evento continuo significa, por ejemplo, y decir que x está entre ciertos valores e y está entre otros valores. Puede ser una región del espacio. El evento más sencillo de pensar es el producto cartesiano, que nos da un rectángulo, y que es el que voy a usar para explicar esto desde ya. Pero el evento en realidad podría ser un triángulo, o podría ser un círculo, o podría ser cualquier región que esté contenida en el soporte.
claramente no va a ser fácil de calcular cuando no sea una región razonablemente fácil, ¿no? Como ya sabemos todos. Pero bueno, en principio eso es posible. Entonces, ahora vamos a definir, ¿no?, este evento, un evento contenido en el soporte. Acá delimitamos al soporte en verde, ¿sí? Digamos, como que eso es el soporte, por ejemplo. Entonces el evento, bueno, lo vamos a definir como un producto cartesiano por conveniencia, ¿sí? Y nos queda, bueno, hermoso, que es un rectangulito, por supuesto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ahora queremos ver la probabilidad de que suceda el evento, ¿no? De que z pertenezca, o sea, que el vector pertenezca a E, el evento E. O sea, que los valores de z estén contenidos en este espacio. Y bueno, eso conlleva a hacer una integral de superficie, ¿sí? En realidad, claro, como esto es una densidad en 2 dimensiones, esto se convierte en un volumen, ¿sí? Por arriba de este soporte podemos pensar que hay una sábana y entre el plano XY y esa sábana hay un volumen y esa va a ser la probabilidad. Bueno, nada nuevo, me imagino. Nada que les resulte demasiado extraño. Y bueno, en este caso, como es un producto cartesiano, los extremos de integración no dependen de las variables, entonces simplemente ponemos sus valores y podemos elegir cuál integrar primero y todo ello. Bueno, en este caso, ¿no?, también, si las variables son independientes, eso ya habíamos hablado, ¿no?, que tenía que ser el producto cartesiano, o sea que necesariamente tenemos un evento de este estilo para que sean independientes. Por eso elegí este evento, de hecho. Sucede entonces que, bueno, que la función de densidad conjunta es el producto de las funciones de densidades marginales, ¿sí? Así que bueno, ahora estoy dándome cuenta que no las definí, pero las voy a definir ahora. ¿Sí? Perdón, claro, ¿cómo obtengo las marginales? Y bueno, tengo que integrar la conjunta con respecto a la otra variable. ¿Sí? Lo mismo para la f de i. Parece una f mayúscula, pero estoy queriendo que sea minúscula. No me sale bien eso. Bueno, lo mismo, ¿no? Ahora voy a poner f de xy de x y para que se entienda mejor con respecto a x esta vez, porque quiero la función de densidad de i. Bueno, así se obtiene, ¿verdad? Así que bueno, en el caso, ¿no?, de que el evento sea un producto cartesiano y que las variables sean independientes, entonces se puede hacer esta multiplicación y fíjense qué lindo que se separan las integrales, ya quedan integrales de análisis 1, digamos. Un poquito más ameno. A ver si encuentro la página que sigue. Vamos acá, no sé. Bueno, si todas las variables del vector son independientes entre sí, es lo que les contaba, entonces la región del soporte es el producto cartesiano de los rangos. Esto vale para discretas y continua también. Y bueno, la aseveración contrarrecíproca de esta sería: si la región del soporte no es el producto cartesiano, entonces las variables no son independientes. ¿Por qué lo pongo en estos términos? Porque puede haber una confusión de pensar que el hecho de que el soporte sea el producto cartesiano implique que las variables sean independientes, y no es así. Bueno, eso lo vamos
repasar incluso después, pero ya lo voy mencionando, por eso lo pongo de esta manera. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a demostrar esto? O darles un ejemplo para visibilizarlo. Vamos a definir al vector aleatorio, ¿no? Z igual a xy, y decimos que es uniforme y en un soporte donde, bueno, estamos en el interior de la circunferencia unitaria. Entonces, bueno, la región del círculo unitario, el plano xy, admite densidad de probabilidad conjunta no nula, que por ser uniforme sabemos que es una constante. Entonces acá vemos el círculo unitario en amarillo, soporte de Z, y el disco azul que se forma es esta constante, porque estamos hablando de que es un vector uniforme. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora, como les decía antes, la probabilidad es un volumen calculado como la integral doble de un campo escalar sobre una región del soporte del vector. En este caso, el volumen del cilindro formado por el soporte y la función de densidad conjunta es unitario, o sea, la integral en todo este área tiene que dar 1. O sea, se forma un volumen que tiene que dar 1, que es la probabilidad de todo el espacio muestral. Bueno, acá lo explicaba también, ¿no? Debido al axioma de la probabilidad del espacio muestral. Luego se deduce que la altura del cilindro es 1 sobre pi. Porque bueno, tenemos pi por radio al cuadrado, que es pi, base, y la altura tiene que ser 1 sobre pi para que base por altura sea igual a 1. Bueno, sigamos. Una posible confusión que les mencionaba hace un rato es que... Ah, no, esta es otra cosa. El vector, bueno, tiene distribución uniforme, pero no nos referimos a cada variable, sino a su probabilidad conjunta. De hecho, si buscáramos las distribuciones marginales de x y y, no serían uniformes. Y esto se debe a que hay un soporte que no es rectangular. Así que bueno, ojo con eso. Es una posible confusión que recuerdo que yo tuve. Y bueno, una forma de ver esto es, supónganse el evento donde i sea igual a 1. Más allá de que es un evento discreto, un espacio continuo, pero pónganse a pensar, ¿no? Supónganse que sea i más o menos igual a 1 por esa zona. Ello implica que x necesariamente tiene que ser 0. Con lo cual, al no ser el soporte igual al producto cartesiano de los rangos, el valor hallado en una variable limita y o condiciona los posibles valores de la otra, ¿no? O sea, si yo sé que i es 1, y x no puede ser ni 1 ni tampoco 0,5, tiene que ser muy cercano a 0, ¿no? Si y es muy cercano a 1, porque siempre sus cuadrados suman 1 o menos de 1. Entonces, bueno, como no se cumple esta regla básica que vimos al principio de todo, podemos decir que las variables no son independientes. Bien. Esto les había aclarado, nota de color, por eso la puse en amarillo. En el caso de que el soporte sea efectivamente el producto cartesiano de los rangos, ello no implica que las variables sean independientes. Bien. Bueno, acá repasemos por las dudas lo que es el producto cartesiano, ¿no? Entonces, resulta en combinar todos los elementos de un conjunto con todos los elementos de otro, ¿sí? Se forman tuplas que van teniendo un elemento de un conjunto y todos los del otro, y después todas las otras tuplas posibles también. Y en continuas, esto significa tener regiones rectangulares si el soporte está en R2 o paralelepípedas si está en R3. Para entenderlo en variables discretas, esto significa que para cualquier valor del rango de una variable, la otra también puede tomar todos los valores de su rango. Por ejemplo, si tomamos estos dos rangos, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, si la probabilidad de que x sea 1 e y sea 4 es 0, entonces
podemos decir que este valor no está en el soporte. Podemos decir que esta tupla, la 1, 4, no está en el soporte, ¿sí? Porque tiene probabilidad 0. Es como que no está en el espacio muestral, no es un evento posible. Entonces, bueno, en ese caso, el soporte no es todo el producto cartesiano, ¿no? Y bueno, se puede observar que eso implica la no independencia. Bueno, acá nombramos un poquito más. La esperanza de un vector aleatorio es sencilla, es un vector de esperanzas, ¿sí? Se toma la esperanza de cada variable ordenada en el mismo sentido y bueno, las esperanzas, como saben, son números reales, así que el vector de esperanzas pertenece a Rn, el largo del vector n. Bueno, y ahora vamos a recordar el concepto de covarianza, ¿sí? Esta operación nos da una medida de la relación lineal entre dos variables. Entonces, cuando tomamos la covarianza, por definición sería la esperanza de, bueno, x menos su esperanza por y menos su esperanza. Y como fórmula un poco más práctica, podemos usar esta, que es la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y, ¿sí? Un caso particular es, bueno, cuando vamos a pasar, claro, la primera propiedad, bueno, si x e y son independientes, la esperanza de x por y es la esperanza de x por la esperanza de y. Y como la covarianza es justamente esto menos esto mismo, entonces queda que esto es 0, ¿sí? Entonces la covarianza igual a 0 es necesaria para que dos variables sean independientes, pero no es condición suficiente. Es decir, bueno, se puede ver, ¿no? que si no son independientes pero la esperanza de una es 0, esto también da 0 y bueno, la covarianza puede dar 0 de las dos maneras, aunque no sean independientes. Pero bueno, digamos que si la covarianza no es 0, ya sabemos que no son independientes. Bueno, acá tenemos una propiedad que se parece bastante a la de linealidad. Si no me equivoco se llama bilinealidad, pero no se preocupen por ese detalle de nomenclatura. Simplemente sepan que sumar una constante a las variables no modifica el valor de la covarianza y que las constantes que multiplican las variables salen para afuera de forma lineal. Bueno, y la covarianza de x con x es la varianza de x, ¿no? Esto no sé si ya lo sabían. Y por esto mismo, si miran esta propiedad, se acuerdan que la varianza de a por x era a cuadrado, porque bueno, se multiplica acá a y a, ¿sí? Queda a cuadrado por la varianza de x. Un poquito de covarianza para ir preparándonos. Bueno, a partir del concepto de covarianza vamos a mencionar el de correlación, ¿sí? Es una medida de relación lineal entre dos variables como la covarianza, pero adimensional y normalizada entre menos 1 y 1, ¿sí? Lo que nos permite comparar entre distintas muestras o distintas situaciones qué tan lineales son las relaciones entre dos variables. Cuando digo distintas muestras me refiero a que están en otras unidades o en otras escalas, de modo que la covarianza en unas pueden ser muy dispares con otras, y esta forma de normalizar nos permite hacer una comparación un poco menos sesgada, si se quiere. Mal usada la palabra, pero bueno, qué sé yo, úsenlo a criterio. Bueno, y la correlación entonces sería esta covarianza dividida la raíz cuadrada del producto de las varianzas. Entonces, bueno, la correlación va entre menos 1 y 1, ¿sí? Y otra propiedad interesante o importante para ver esta cuestión
de la relación lineal, bueno, que si estamos viendo la correlación entre dos variables y una tiene una relación lineal exacta con la otra, entonces la correlación da igual al signo de la constante que multiplica a la variable, es decir, la pendiente. Esta sería la pendiente de esta recta, digamos, ¿no? Si y es a por x más b, es una recta que depende de x e y tiene una relación lineal claramente, y la pendiente es a, y bueno, si la relación es perfectamente lineal, como les digo, la correlación va a ser -1 si la recta es decreciente, perdón, va a ser negativa, va a ser -1 si la recta es decreciente, y va a ser 1 si la recta es creciente, si lo había dicho bien la primera vez, ¿sí? Cuanto más lineal es la relación, más cercano a 1 de este valor, a 1 o a -1. Bueno, ahora pasemos a otra cuestión, que es para un vector aleatorio. Resulta integrar la construcción de su matriz de covarianza. Esta matriz es una matriz simétrica y en cuya diagonal principal están todas las varianzas de cada variable. En las otras coordenadas lo que tenemos es un panorama de cómo varían las variables del vector respecto unas a otras, siendo de particular interés el signo de las covarianzas, ¿verdad? Porque el signo te dice si una aumenta o disminuye con respecto a la otra. Además, si las covarianzas no son nulas, se está en condiciones de postular la no independencia de las variables del vector, ¿sí? Por lo que vimos antes. Entonces, para ver un ejemplo de un vector de 3 variables, les presento la matriz de covarianza. Acá la tenemos en su notación más ínfima. Acá tenemos la definición de cómo debe obtenerse, ¿sí? Cuando ponemos acá x menos mu y x menos mu traspuesto, estamos hablando del vector x y su vector de esperanzas, ¿sí? Y acá otra vez el vector menos su vector de esperanzas, pero traspuesto. Y bueno, el producto de este nos queda una matriz simétrica, ¿sí? Donde, bueno, como les decía, en las diagonales principales, están las varianzas y, bueno, acá están las covarianzas que están como reflejadas, ¿no? Son las mismas covarianzas, ¿no? Por más que yo tenga acá de x1 contra x3 y de x3 contra x1, es la misma covarianza, ¿sí? Bueno, pasemos un poco a otro tema. A ver una variable, un vector discreto, un ejemplo de vector discreto, que puede ser interesante. Y para ello, bueno, vamos a definir primero, antes que nada, la distribución categórica, que es una generalización de la distribución de Bernoulli. También se la puede llamar multinulli. No me causa gracia, pero bueno. Es discreta, ¿sí? Y su función de probabilidad puntual resulta de analizar las probabilidades de una partición del espacio muestral y asignarle un número, a veces arbitrario, a cada evento de esto, ¿sí? Ahora vamos a ver esto bien prácticamente, no se preocupen. Una propiedad interesante es que cualquier distribución discreta puede entenderse como categórica, ¿sí? Cualquier distribución discreta tiene estas características, ¿no? Para cada valor del rango hay una probabilidad asociada. Lo que pasa que, bueno, esto de la distribución categórica es una cuestión más conceptual, ¿sí? Y ahora vamos a ver exactamente a qué me refiero. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una bolsa que tiene 20 pelotas, de las cuales 10 son negras, 3 verdes y 7 azules. Entonces, lo que vamos a hacer es codificar, digamos, las negras como el valor 1, las verdes como el valor 2, las azules como el valor 3. Supongan que tienen dibujado el número también, da igual. Son categorías de cosas. Entonces, de esta bolsa, si se trae una bolita y se anota el color, la variable que representa ese experimento va a ser esta x que pongo acá. Y bueno, si la codificamos como decíamos, queda esta función de probabilidad puntual, ¿sí?
como 10 de las 20 son negras, entonces tengo probabilidad un medio de que sea negra. Bueno, 3 de 20 son verdes y 7 de 20 azules, ¿no? Entonces esto es una multinulli. Vamos a seguir y lo vamos a ver bien. Bueno, acá dejo esto como para poder mirarlo de reojo si hace falta y seguimos. En base a esto pensemos un experimento similar, ¿sí? En vez de extraer una bolita, extraemos bolitas una a una con reposición, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que cuando teníamos una binomial extraíamos una a una con reposición? Pero era un evento que podía ser verdadero o falso, no podía tomar más valores. Bueno, por eso esta nueva versión de la Bernoulli, la multinulli, nos permite incorporar varios eventos distintos, varias categorías que no son necesariamente dos. Y bueno, a partir de este experimento podemos plantear nuestro resultado como un vector aleatorio x1, x2, x3, donde cada variable es la cantidad de bolitas retiradas de un cierto valor. Recordemos que el experimento es retirar n veces una bolita y las vas volviendo a meter. Entonces, al final de haber hecho eso, vos anotaste, saqué 3 negras, 10 rojas, 4 verdes. Bueno, no había rojas, pero entonces anotás, y bueno, eso que anotaste es tu resultado y es tu vector aleatorio, ¿sí? Y bueno, si vos retirás 20, 40, las pelotitas que sean, la suma de estas x1, x2, x3, las categorías que sean, siempre va a dar ese número, n, llamémosle, que es las veces que retiraste una bolita. Entonces, bueno, sigamos a ver qué aparece acá. En esta instancia quiero remarcar la similitud del nuevo experimento con una variable binomial. La variable binomial resulta de realizar este mismo experimento, pero con una variable categórica que toma solo dos resultados posibles. Es la Bernoulli, que aparte tiene la característica de que su rango solo usa el 0 y el 1. Y acá en la multinulli podemos usar todos los números que queramos. Pero bueno, en la Bernoulli es 0 y 1 siempre el rango. En este caso, el vector resultado sería x1, x2, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como x1 y x2 suman a n, entonces no tiene mucho sentido dar cuenta. Si vos ya sabes cuánto es n, vos haces la medición, sacás x1 y x2 depende de x1, porque es n menos x1. Entonces, sus valores suman el parámetro n de la binomial. Por eso se usa una sola variable, ¿no? En la Bernoulli, perdón, en la binomial usamos x1 y x2. Sin embargo, implícitamente, si salieron 7 caras en las 10 tiradas, bueno, salían 3 secas. Es lógico. Dicho sea de paso, bueno, es evidente que al tener k categorías, o sea, k variables, el vector tendrá k-1 grados de libertad. Este es un concepto que yo mencioné en el video de estimación puntual. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que en el caso de la Bernoulli, desde la binomial tengo k-1, o sea, 2 menos 1, una variable, ¿sí? Finalmente una variable. Ahora, cuando estoy trabajando con más de dos categorías, ya no resulta conveniente dejar la última como para calcularla. Directamente ponemos el vector y aclaramos que la suma de los valores es n y listo, ¿sí? Pero bueno, esto no deja de ser cierto, que el vector tiene k-1 grado de libertad, y si yo ya saqué la cuenta de los primeros k-1 valores, el último es determinístico, no hay aleatoriedad en ese último. En síntesis, lo que la binomial es a la Bernoulli, la multinomial será a la multinulli. Acá se las estoy presentando. La multinomial será a la multinulli. Consideremos ahora
que en lugar de 3 colores de bolitas, hay k colores de bolitas, ¿no? O sea, generalicemos un poquito. O sea que el vector aleatorio tendrá k coordenadas. Llamemos entonces al vector x1, x2, x3, xk, ¿sí? Va a ser el vector donde anotamos cuántas de cada categoría salieron. Supongamos entonces que extraemos de la bolsa n bolitas, reponiéndolas cada vez que sacamos una, esto es lo mismo de antes, y desprendamos el derecho de que tenga 20 bolitas, es decir, las bolitas no tienen por qué ser 20, no es muy relevante este 20, era como para darle un contexto nada más, pero no tienen por qué ser bolitas tampoco, pueden ser cosas que pueden pasar, categorías o eventos, particiones del espacio muestral en que estemos, ¿sí? Entonces, simplemente pensemos que cada categoría de bolita tiene una probabilidad de salir. Y ya vemos estas probabilidades P1, P2, P3, Pk, ¿no? Bueno, en este caso P1 y P2, P3 están acá, ¿no? Bueno, tenemos la posibilidad de tener más categorías. Entonces, en síntesis, bueno, pero esto ya lo leí recién. Entonces, bueno, el vector aleatorio tendrá la siguiente probabilidad, función de probabilidad conjunta, ¿sí? Que es discreta. ¿Y qué sería? Bueno, acá la codificamos como P sub x1, x2, xk, de x1, x2, xk. Y bueno, acá aparece el coeficiente multinomial, que está relacionado con el coeficiente binomial y por lo tanto relacionado con la variable binomial. Y acá tenemos P1 al x1, P2 al x2, Pk al xk. Entonces la cantidad de veces que ocurrió. Pongamos un ejemplo. Yo saco, no sé, 3 bolitas. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque una negra, una roja y una blanca? Bueno, pongo acá 3 factorial, pongo una acá, una acá, una acá, y la probabilidad de que haya sacado una, bueno, a la 1, pues fue una sola vez. La probabilidad de que haya sacado una roja, o a la 1, y una blanca, a la 1 también, como podría haber sido más veces. Es un ejemplo, ¿no? Bueno, acá es importante delimitar la región de validez de esta fórmula como para no perder un contexto, que es que la suma de todos estos valores, ¿sí?, sea siempre igual a n. Es decir, saco n bolitas y por lo tanto, si sumo las de todas las categorías, tienen que dar n. Bueno, para el caso donde k es igual a 2, acá tenemos x1 y x2, y nos queda n, x1 y x2, pero x2 es n menos x1, lo cual es el número combinatorio. Y acá tenemos p a la x1 por 1 menos p, porque es el complemento. Ese evento sería el complemento a la x2. Y listo. Eso sería la binomial. Es una generalización, como pueden ver. Bueno, y este concepto del coeficiente multinomial lo hablamos un poquito en el video de conteo, por si quieren chusmear. Está ahí algo más desarrollado. No demasiado. ¿Dónde estoy? A ver. Esto ya lo pasamos. Bien. Bueno, esto es tema nuevo. Pasamos. Ya aprendimos nuestro primer vector aleatorio. Un poquito más difícil. Desde ya que pueden definirse infinidad de vectores aleatorios, así como de variables aleatorias. Pero bueno, siempre hay algunos que son de especial interés y a mí me pareció como ejercicio y como algo que podía ser relevante en algún momento, enseñarles la multinomial. Y bueno, hacemos este tema entonces, que sería la transformación de variables aleatorias, ¿sí? Esto ya estamos volviendo un poquito en el tiempo porque acá no estamos en vectores todavía, pero bueno, vamos a ver esto primero para ver el caso de los vectores después y ver cómo se relaciona. Entonces, para el caso discreto,
Si una variable x es discreta, entonces definimos a la variable y como una operación de esta variable x, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la variable x, tengo, bueno, esta variable tiene ciertas probabilidades y qué sé yo. Bueno, ahora agarramos otra variable y le hacemos una operación a x, qué sé yo, x x cuadrado, coseno de x, lo que se les ocurra, pero lo importante entonces, ¿qué es? Que cuando yo quiera ver las probabilidades puntuales de y, lo que tengo que hacer es sumar todos los valores que evaluados en g de x me den ese valor del que quiero ver la probabilidad. Está ahí. Y tengo que sumar las probabilidades. Acá por algún motivo puse f en vez de p. Vamos a corregirlo rápidamente. Acá una p de probabilidad puntual. Y bueno, este es un ejemplo nomás, como para visualizarlo, mejor dicho. Tenemos esta función de probabilidad puntual que defino acá, que es la x. Tiene estas probabilidades que suman 1 y estos valores de rango. Acá notamos el rango como conjunto y definimos ahí como ax cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ver que a cada valor de x le corresponden ciertos valores de y, y que quizás incluso hay más de un valor de x que se mapea al mismo valor de y, como en este caso el menos 2 y el 2 al cuadrado dan los dos 4, con lo cual cuando yo quiera ver el valor de que y sea 4, la probabilidad de que y sea 4, tengo que sumar estos dos, un sexto y un sexto, que me dieron un tercio. Y bueno, y los otros dos, como son los únicos que se mapean, digamos, unívocamente, quedan fijas. Las probabilidades quedan fijas. Así que bueno, ya vemos que no es. Quizás desmitificamos un poco el transformar una variable aleatoria discreta, no es tan terrible, ¿no? Ahora vamos a pensar en el caso continuo. Vamos a hacer una demostración. Pueden saltearla. Fíjense más o menos, no sé, 5 o 10 minutos. Pueden saltearla y ver el resultado final. Si no, es una demostración que podría ser de análisis 1, tranquilamente. Así que bueno. Tenemos una variable x continua. Entonces definimos su función de densidad acumulada, de distribución acumulada, ¿sí? Bueno, esta es la integral entre menos de infinito y un valor x de f de x de t, o sea, la densidad integrada respecto a t, ¿no? Usamos esta variable auxiliar, la t, porque lo que importa es hasta dónde integramos. Esto ya lo saben. Bueno, entonces esta es la probabilidad de que x sea menor que este valor x hasta el que integramos. Y tenemos ahí que es una transformación de la variable x, ¿sí? O sea que usamos una función g, o bueno, sí, en este caso función, porque tiene que hasta ser invertible para lo que vamos a hacer. Vamos a restringirnos un poco más para poder hacer este desarrollo. Entonces, bueno, tiene que existir la g a la menos 1 de y sea igual a x, ¿verdad? Esto significa que para cada valor del rango, ¿no? Es una abreviación, un abuso de notación, si se quiere. Tiene que existir ese valor del rango. Esos valores del rango tienen que tener inversa, la inversa definida. Bueno, entonces, si tomamos por caso que g de x sea creciente en el rango de x, ¿sí? Entonces la inversa de g también va a ser creciente. Esto no lo demuestro acá, ¿sí? Pero tiene que ver con el teorema de la inversa de análisis 1. Entonces, si vos tenés una función creciente y esa función tiene una inversa,
inversa también es creciente, ¿no? Esto espero que me crean. Bueno, entonces agarremos ahora la función de distribución acumulada de y, que es lo que queremos hallar, ¿no? Porque tenemos a la variable x, tenemos la regla de transformación, pero no sabemos calcular probabilidades en y eso es lo que nos interesa ahora. ¿Cómo vamos a obtener esto? Bueno, primero definimos esto, ¿no? Que da la probabilidad de que y sea menor que un valor del rango. Y ¿qué pasa? Como y es g de x, entonces la probabilidad de que g de x sea menor que este valor del rango de y. Pero como g a la menos 1 es creciente, o sea, g inversa es creciente, entonces al ser esto una desigualdad y g a la menos 1 una función creciente, puedo aplicarla a ambos miembros y acá obtener x y acá obtener g a la menos 1 de y. Bueno, finalmente esta es una forma ya de utilizar, ¿no?, la función de distribución acumulada de x para, mediante la función inversa de la relación de transformación, obtener la función de distribución acumulada de y. Bien. Si vamos un poquito más allá, podemos también encontrar la función de densidad. Para esto, lo que se hace es derivar. Fíjense que acá toma algún otro sentido más el hecho de que la función de distribución la definimos de menos infinito a x, ya que lo que hacemos es aplicar el teorema fundamental del cálculo. Cuando derivamos esto, lo que tenemos es la densidad. Entonces al derivar, como muestro acá, derivo, y lo que estoy derivando al fin y al cabo es esto que tengo a la derecha, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es la regla de la cadena. Y cuando derivo f grande de x, me queda f chica de x, o sea, derivo la distribución de x y me queda la de densidad. Bueno, evalúan lo mismo que estaba, y ahora sí multiplico por la derivada de la inversa de g y ahora en y. Entonces esta es una forma de haber hallado la densidad, la función de densidad de y respecto a la función de densidad de x y a la función que es y de x, ¿no?, que es g. Entonces podemos derivar a g. Acá no se llega a distinguir si esto es una g o una y. Esto es la g y esta es la y. Bueno. Entonces, bueno, esto lo que está diciendo acá es que esto es válido cuando g es creciente, o sea, su derivada es mayor a 0 en todo el rango. Ahora vamos a ver el caso de que g sea decreciente, ¿sí? Entonces sucede lo inverso cuando hacíamos la propiedad en el intervalo. Hasta acá es aplicar la definición de y de la función de densidad, de distribución, perdón, y acá lo que hacemos es aplicar la inversa de g a ambos lados, pero el sentido de la igualdad se invierte por tratarse de aplicar una función decreciente a ambos miembros. Entonces, la función de distribución acumulada de y la podemos reescribir como 1 menos la función de distribución acumulada de x evaluada en la inversa, como habíamos hecho antes. O sea, en este caso tenemos 1 menos lo que teníamos antes, pues se dio vuelta al intervalo. Y para llegar a la distribución acumulada de x tuvimos que dar vuelta al intervalo, de vuelta. A ver dónde estoy. Vamos a pasar. Bueno, si seguimos un poco más allá, bueno, estas que voy resaltando en verde es porque si necesitabas solo la distribución acumulada, ya acá la tenés, ¿no? Es un paso intermedio. Ahora vamos a ver cómo se obtiene la densidad. La densidad, igual que antes, se obtiene derivando.
y básicamente aplicamos los mismos pasos, nada más que ahora nos queda un menos adelante, ¿sí? Y bueno, si incorporamos esta fórmula que tenemos acá, que es para el caso donde es creciente, y esta fórmula que tenemos acá, que es para el caso donde es decreciente, ¿qué pasa? Como sabemos que la derivada de la función inversa va a ser negativa en este caso, ese menos se va a cancelar con este, y bueno, lo que nos queda es el módulo de la derivada para poder expresarlo de forma compacta, ¿verdad? Ya acá no nos importa si g es creciente o decreciente. Esta es la fórmula ya demostrada, generalizada, de tener la densidad de i a partir de transformar una variable x con una función g, con una función invertible. Bueno, ahora pensemos un poquito más allá y vayamos a ver cómo esto también se vuelve a generalizar a varias variables. Entonces, para transformar un vector aleatorio continuo, estamos en el caso de continuas, lo que hay que hacer es, bueno, tomar ahora el caso de transformar un vector aleatorio, mapeándolo con un campo vectorial G invertible, de modo que I es igual a G de X, ¿no? G es este campo vectorial. Y bueno, donde X e Y son vectores de igual longitud, ¿verdad? Por ser invertible. Entonces, definimos a X, a Y, ¿no? Con esta notación. Y bueno, la G, como es un campo vectorial, tiene coordenadas. Una coordenada para cada valor de Y, por supuesto, y cada coordenada depende de todos los valores de X. Entonces definimos esta G1, G2, Gn, como para ayudarnos. Los GI son los campos escalares coordenados del campo vectorial G. Esto me pareció una linda forma de verlo. Y ahora, la fórmula. Bueno, sí, no la vamos a demostrar esta, pero es muy parecido a lo que teníamos antes, ¿sí? Para encontrar la función de densidad conjunta de Y, evaluamos la densidad conjunta de X en la función inversa, o sea el campo invertido, y después multiplicamos por el módulo del determinante. ¿De qué determinante? De la matriz. ¿De qué matriz? ¡Ja! ¡Qué pregunta! Bueno, esta matriz tiene relación con lo que era el jacobiano. No me acuerdo si el jacobiano se tomaba así o al revés, pero es prácticamente el jacobiano. Estamos hablando del jacobiano, ¿sí? Que lo que hace es escalar los elementos infinitesimales. Bueno, lo voy a leer para no olvidarme de decir nada, ¿no? Al hacer un cambio de coordenadas, al integrar, hay que multiplicar por el módulo del jacobiano al integrando, ¿sí? Y esto puede entenderse como una normalización del espacio muestral, ya que al elemento infinitesimal del soporte de X les corresponde otro, el soporte de Y, de modo que el resultado del integral queda invariante, ¿sí? Así que bueno, la probabilidad del espacio muestral debe permanecer siendo 1. Bueno, es un poco de teoría, pero que al fin y al cabo estamos hablando de vectores aleatorios y bueno, quién sabe, por ahí a alguien algún día le interesa aplicar esto en algo, así que bueno, ya que vimos hasta ahí, vamos a hablar de qué pasa cuando tenemos una transformación lineal de un vector aleatorio, que me parece un caso interesantísimo y particular. Si nombramos al vector X aleatorio y es n dimensional, ¿no? Como se ve acá, xn es la última variable, y bueno, tomamos a la matriz A, que es una matriz de coeficientes reales, ¿no? De m por n, y otro vector m dimensional,
Bueno, sí, de modo que y es a por x, ¿no? Es una transformación lineal de x. Como ya sabrán todos, ¿no? Álgebra 2. Entonces, ¿qué se cumple? La esperanza de y, o sea, el vector de esperanzas, es la esperanza de a por x. Bueno, esto es por definición, ¿no? Porque definimos ahí como a por x. Y lo interesante es que esta a sale multiplicando para afuera. Esta matriz sale multiplicando al vector de las esperanzas de x. Entonces, es una propiedad muy práctica. Y después tenemos la matriz de covarianza, que también bueno, tiene una relación muy íntima con la de x, ¿no? La matriz de covarianza de y resulta de multiplicar a por la matriz de covarianza de x por la matriz a traspuesta. Así que, bueno, ahí tenemos que hacer algunas cosas con vectores aleatorios si es una transformación lineal. Es bastante fácil de trabajar estas cosas particularmente. Ahora voy a nombrar una propiedad. Esto está medio colgado, lo voy a admitir, pero bueno. Una propiedad que es la propiedad de convolución. Nosotros, probablemente muchos de los que me están escuchando han trabajado con algún tipo de convolución para aplicar a señales. Bueno, acá me parece es interesante por lo menos nombrar esto. La cuestión es la siguiente: si yo tengo una variable que es la suma de dos variables, ¿sí? Y estas variables son independientes, es importantísimo, ¿sí? Entonces la distribución de y viene dada por la convolución de x1 y x2, ¿no? Son estas dos variables independientes. Esto sucede tanto para discretas como continuas en sus definiciones de convolución. Y para las discretas lo que pasa es, bueno, que voy a tener que sumar los valores del rango de una y convolucionar en la otra, ¿sí? Si la otra no estuviera definida, bueno, 0, por supuesto. Y en el caso continuo, bueno, incluso más fácil y más, no se evoca más incluso a lo que ya venimos trabajando de convoluciones, que es simplemente una convolución por definición y ya, sin más. Así que bueno, sepan que esto, ¿no? Que se puede convolucionar dos variables y obtener la densidad o la probabilidad puntual de otra variable, ¿no? Que sería sumarlas. No nos olvidemos que estamos sumando dos variables, ¿no? No es algo hiper mega complejo. Estamos sumando dos variables aleatorias y bueno, con la herramienta de la convolución podemos ver cómo va a resultar, siempre y cuando sean independientes, las variables de la suma. Y bueno, a partir de este concepto, esto es un comentario, ¿no? El concepto de las distribuciones de la suma como convoluciones, podemos entender que sumar una constante o un valor determinístico a una variable resulta en convolucionar con una delta unitaria o una delta de Dirac. En continuas son discretas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Las constantes, si ustedes quieren pensar en la probabilidad que tiene una constante, es en lo que es la materia, ¿no? La materia probabilidad, como no son variables aleatorias, la probabilidad la acumulan toda en un solo valor, ¿sí? Es una idealización que ponemos, por ejemplo, podríamos decir. Y entonces, sí, sumarle un valor constante a una variable no le aporta variabilidad, es decir, que no modifican la varianza, ¿sí? Y esto se puede ver porque simplemente se convoluciona, o sea que se mueven los valores. Cuando convolucionas con una delta, simplemente desplazás los valores, no cambia ni la forma, ni la escala, ni nada. Entonces la variabilidad es invariante, y lo que sí modifica bueno, es la esperanza, porque se desplaza todo. ¿En cuánto la modifica? Y en exactamente ese valor. Y también se puede ver, como digo acá, por la propiedad de linealidad de la esperanza, ¿no?
la esperanza de una variable x más k es la esperanza de x más la esperanza de k, y la esperanza de una constante o un valor determinístico es ese mismo valor determinístico. Así que bueno, eso por un lado. Por el otro, recordemos que la autoconvolución de una señal resulta de convolucionarla consigo misma. Y si recordamos el TCL o CLT por sus siglas en inglés, ¿no? El teorema central del límite, ¿qué señal esperan encontrar luego de autoconvolucionar cualquier señal consigo misma muchas veces? ¿No? Esto es un ejercicio práctico, mental. Pueden pensar, si ustedes autoconvolucionan muchas veces una señal consigo misma, como digamos la señal es siempre la misma, es independiente, son independientes unas con otras, y son idénticamente distribuidas, por supuesto, porque son la misma señal. Entonces, al autoconvolucionar y autoconvolucionar y autoconvolucionar muchas veces, lo que resulta, mediante la aplicación del teorema central del límite, a una aproximación a una curva normal, ya sea una señal, un espectro, lo que sea que estén convolucionando. Si lo hacen muchas veces consigo mismo, van a acercarse a una normal, como bien dice el teorema central del límite. Bueno, último tema. Esta es la distribución normal multivariada. Quería dejarles también un ejemplo de un vector aleatorio continuo. Alguno más les dejé, creo, al principio, del uniforme, pero bueno, este es un poquito más interesante, me parece. Y bueno, vamos a primero tomarnos el trabajo de definir todo esto. Si tenemos un vector x, ¿sí? De modo que x es igual a una matriz A, ya vamos a nombrar a matriz A de n por m, ¿sí? Donde n es la cantidad de dimensiones de x y m es las de z. Entonces A por z se puede multiplicar, ¿sí? Z no necesariamente tiene las mismas dimensiones que x, no necesariamente sucede. Bueno, se multiplican estas matrices y te queda la dimensión de x sumado a su vector de esperanzas, ¿no? Porque las esperanzas de la z son 0 siempre. Entonces está a por z más mu, sería, claro, yo no les dije todavía, pero este vector z es un vector m dimensional de normales estándares independientes, ¿sí? Y bueno, mu es el vector de las esperanzas de x. Y bueno, A es la matriz de n por m, ¿sí? Estamos hablando de una matriz de constantes, ¿no? No de nada raro. Estamos hablando de una matriz de valores. Es más, diría directamente, para no complicarnos, valores reales, no pensemos cosas raras. Entonces, bueno, si definimos a este sigma mayúscula, ¿no?, como A por A transpuesta, esta matriz, este sigma es la matriz de covarianza de x, ¿sí?, del vector x, el vector de normal multivariada. Y bueno, en el caso en el que el largo del vector de z y el vector de m de x, o sea que n igual a m, sean iguales, en ese caso, y que sigma sea inversible, o sea que la matriz de covarianza sea inversible, digamos, para que pueda ser inversible, en primer lugar m tiene que ser igual a n, pero además tiene que ser inversible. Entonces, en ese caso podemos usar esta fórmula como la fórmula de la densidad conjunta del vector de normales multivariadas. Bueno, si sigma es un valor escalar, estamos en el caso de una normal estándar unidimensional, y bueno, y todo esto se acomoda de modo que queda una normal, o sea que es una generalización al fin y al cabo de una normal, ¿sí? Y yo les decía
que estas z son independientes, pero al hacer todo este enchastre de multiplicar el vector de z por toda una matriz, la verdad es que x no necesariamente resulta un vector de normales independiente. Puede serlo, puede no serlo. Así que vamos a ver un poco esto. Por ejemplo, en el ejemplo de la figura, como se ve acá, la esperanza de una variable está condicionada por el valor que toma otra, ¿no? Si yo, antes de ver la esperanza de una, mido y encuentro que con la y estoy acá, y bueno, la esperanza de x va a estar más por esta zona. Si mido y estoy acá, me dio justo que la y me dio por acá, y bueno, la esperanza de lo que vaya a medir de x va a estar por esta zona. ¿Por qué? Porque son dependientes las variables. Si fueran independientes, esta elipse se vería como un círculo. Entonces este es un ejemplo donde n es 2 y obviamente m es n y bueno, es una normal bivariada. Bueno, y nada más por último decirles que si m no es n, el procedimiento varía un poco, ya que la matriz covarianza no sería cuadrado y por lo tanto no inversible, pero también se puede hacer, no es que no se puede, no es que no existe. En ese caso, bueno, será cuestión de cada uno si le interesa adentrarse en ello. A mí me pareció que hasta acá estábamos re bien. Bueno, me extendí bastante, pero espero que les guste, que lo hayan disfrutado. Y bueno, tengan en cuenta que muchos de estos temas ni siquiera se dieron nunca, otros se dieron, pero bueno, se cortaron por el tema de la dificultad de llevar adelante la materia como estaba, que era bastante exigente en cuarentena, y bueno, la verdad que yo creo y adhiero con la decisión de los profes de hacerlo un poco más realista para una modalidad no presencial y bueno, algunos temas pasarlos de largo, ¿sí? Lamentablemente. Yo quería dejarles esto y que también quede para el futuro, para futuros alumnos, por supuesto, y bueno, dejarles para el que se quedó con ganas de aprender un poquito más o no sé, para el que venía con algunas confusiones y algo de todo esto le ayudó a aclarar algunos temas. Así que bueno, nada, les mando un abrazo y bueno, voy a tratar de seguir haciendo algunos videos más con el fin de seguir expandiendo y seguir cubriendo más temas, que bueno, con la intención de sumar. Nadie está obligado a nada, ni a verlo, ni a darle bolilla, pero bueno, al que le interese me parece que está bueno que cuente con esta posibilidad. Que bueno, igual videos en internet hay un montón, pero bueno, esto está curado y específicamente armado en función de lo que estamos viendo y de lo que podemos avanzar y de cuestiones que por ahí nos pueden resultar interesantes en algún momento, a nosotros en particular y a mí en particular, y por eso también lo hice desde ya. Así que bueno, un abrazo para todos y que anden muy bien.